Indicador. Un indicador es una característica específica, observable y medible, usada para mostrar cambios y progresos que se están haciendo hacia el logro de un resultado que debe ser específico y es considerado como un punto de referencia y brinda información cuantitativa y cualitativa sobre una actividad. Todo indicador debe estar enfocado, ser claro y ser específico. En toda actividad siempre habrá por lo menos un indicador de proceso que se usa para monitorear la cantidad y clase de actividad y un indicador de resultado que se usa para evaluar si la actividad alcanzó o no los objetivos o los resultados. Entonces, podemos afirmar que un indicador muestra, manifiesta, pone de vista, enseña, señala, hace saber, declara en grado mínimo algo que tiene importancia para que se vea. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye sobre 3 grandes indicadores de crecimiento espiritual de un creyente que se inicia desde lo que nosotros llamamos y conocemos como el nuevo nacimiento, a partir del cual una persona creyente es comparado espiritualmente como un bebé que poco a poco va a ir desarrollándose. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es a partir del nuevo nacimiento que la Biblia también nos enseña y nos instruye que existen indicadores que pueden llegar a medir el crecimiento y la situación espiritual de un creyente. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo escribió, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es a partir de este versículo que se puede entender por lo menos 3 formas de determinar el crecimiento y la situación espiritual de un creyente. Es decir, que muestran, que manifiestan, que ponen de vista, que enseñan, que señalan, que hacen saber, que declaran en grado mínimo el crecimiento y la situación espiritual de un creyente. Lo importante que es para su vida y todos lo pueden ver. Primero, la forma de hablar. Hablaba como niño. Las palabras de una persona son indicadores
si las personas son buenas o son malas. En Lucas capítulo 6, versículo 45, la Biblia nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Segundo, la forma de pensar. Pensaba como niño. Los pensamientos de una persona son indicadores de lo que hay en su corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tercero, la forma de juzgar. Juzgaba como niño. Las opiniones y el ánimo de los pensamientos de una persona hacia otras personas, hacia las situaciones y hacia las cosas son indicadores de su proceso y resultado de desarrollo espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la Biblia también encontramos otros indicadores que nos ayudan a tener una medida de crecimiento y situación espiritual en cada uno de nosotros. Santiago, capítulo 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que nos enseña y nos instruye la Biblia es que un indicador de la medida de fe es el trabajo efectivo, realizado y fundamentado en el propósito de mostrar genuinamente nuestra fe y glorificar a Dios. La oración, una expresión de fe. La oración es una expresión de fe, mediante la cual nos acercamos a Dios, hablamos con Él, le compartimos lo que pensamos, le compartimos lo que sentimos, le compartimos lo que deseamos, con la plena convicción de que Él nos oye, de que Él nos comprende y de que Él puede ayudarnos. A partir de esta definición podemos afirmar, primero, que orar es una muestra tangible de nuestra fe. Segundo, que orar demuestra nuestro ferviente deseo de estar con Dios. Tercero, que orar demuestra nuestra necesidad de hablar con Él. Y cuarto, orar demuestra nuestro deseo y nuestra necesidad de tener comunión íntima con Dios. Nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad y nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. Esta es una frase atribuida al pastor Hayden Wilson Tozer. Es importante tratar el tema de la oración en donde la vulnerabilidad del creyente es evidente, especialmente en lo más profundo de su ser interior.
y presenta una de las mejores oportunidades que tiene el enemigo para que nosotros abramos puertas a los deseos del mundo, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida que hay en el mundo y que no provienen de Dios, como lo dice 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Y esta vulnerabilidad mantiene al creyente espiritualmente débil, sin solidez, sin resistencia, sin robustez, sin vigor, sin energía, sin entereza, sin firmeza, sin carácter y sin rectitud. Es por eso que el tema de la oración casi siempre cae en el ámbito de lo personal, de lo más privado, de lo más profundo de la persona. Y cuando el tema se trata, cae en el ámbito de la exhortación y de la corrección interna, es decir, el creyente se siente redargüido, que además no solamente es una corrección, sino una reprensión y una amonestación por nuestras conductas. En todos los libros de la Biblia encontramos la enorme importancia y los resultados de la oración. Sin embargo, a pesar que en la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres de oración, de oraciones impresionantes, que no solo fueron hechas, sino también fueron contestadas por Dios. Y a pesar del maravilloso ejemplo de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración juega un papel secundario en la vida del creyente. Y para no despersonalizar ni generalizar, lamentablemente, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, que la tenemos descuidada. Hoy, los temas que ocupan nuestro pensamiento, que ocupan el tiempo de nuestra vida, son nuestras necesidades, exigencias y problemas. Temas que con sus diversas variantes comercialmente son muy bien aprovechados por personas en sus distintos roles profesionales, revistas y libros que distraen la atención del creyente a temas importantes para el crecimiento espiritual, como son la honra a Dios, la gloria a Dios, la exaltación a Dios, la oración. Temas que como consecuencia de pasar a un segundo plano, traen al creyente pérdida de esperanza, esa esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, como dice Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Esperanza que es el ancla segura y firme del alma, y con ello traen también la pérdida de la orientación marcada por Dios. Esto da como resultado que nos encontremos dando movimientos bruscos hacia un lado, hacia otro, sin rumbo, empujados por corrientes fluctuantes, como dice Efesios capítulo 4, versículo 14, que nos llevan por doquiera de todo viento de doctrina, que nos llevan por doquiera estratagemas que nos engañan y nos llevan al error. O bien, estamos girando alrededor de nosotros mismos, apoyándonos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, y confiando en nuestro propio corazón,
que es engañoso y perverso, como lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Y así andamos en nuestra vida de oración. En siglos pasados, la oración era un tema central en la predicación. Era un tema central en la literatura y el tema central de la vida cotidiana. Los reformadores y también los predicadores de los avivamientos de los siglos XVIII y XIX no solo predicaron y escribieron sobre la oración, sino también eran hombres de oración. La oración, un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. No hay otro tema que turbe el ánimo de un creyente por causa de conciencia y que refleje tan claramente su nivel de vida espiritual que su vida de oración. Si quieres poner en aprietos a alguien, pregúntale por su vida de oración. Escribió John Oswald Sanders en su libro Liderazgo Espiritual. Refiriéndose también a la vida de oración del creyente, el médico y predicador Martin Lloyd Jones, en su libro La predicación y el predicador, escribió: a esta cuestión me acerco con gran recato y el sentimiento total de indignidad. Supongo que todos nosotros fallamos en este punto más que en ningún otro lugar. La vida de oración personal es un buen indicador para medir nuestro nivel de vida espiritual, porque en ninguna otra parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad que en nuestra vida de oración. Es importante resaltar que la oración como disciplina espiritual es tan importante en nuestra vida espiritual que el Señor ha dejado instrucciones precisas sobre la oración como parte de nuestra armadura espiritual. En el desarrollo de este precioso pasaje de la armadura espiritual del creyente que encontramos en Efesios capítulo 6, encontramos los versículos 18 y 19. El tiempo del verbo empleado y traducido por el gerundio orando indica una actividad constante que ha de condicionar todas las demás acciones, como la de fortalecerse, vestirse, estar firmes, calzarse, tomar y resistir. La oración en este contexto de la armadura de Dios, según lo señala el apóstol Pablo, es importante en cada fase de la lucha. La oración es importante antes de colocarse la armadura. La oración es importante al colocarse la armadura. Y la oración es importante mientras dure la lucha. El apóstol Pablo no dice nada en este capítulo 6 de Efesios específicamente sobre la actitud del creyente después de la lucha. Pero su énfasis sobre las acciones de gracias y la alabanza en otros pasajes sugiere el tipo de oración que corresponde después de la lucha.
También el apóstol Pablo subraya la gran importancia que tiene la oración mediante la reiteración de la palabra todo, que no solo abarca todas las ocasiones, que no solo abarca en todo tiempo, sino que abarca a todos los santos. Y tampoco no es una súplica, sino también una petición, es decir, un ruego específico. En y por medio del Espíritu Santo, nuestras oraciones alcanzan una eficacia y un poder que son imprescindibles en nuestra lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Sin el Espíritu Santo, nuestras oraciones y súplicas no son más que palabras y deseos humanos, por muy bien expresados que sean. No pueden ellas por sí solas darnos la victoria, porque recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Notemos también que en la oración se requiere disciplina, porque se ha de perseverar velando, lo que indica una acción continuada. La misma exhortación que nuestro Señor Jesucristo hizo en repetidas veces a sus apóstoles, como lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 25. En Mateo capítulo 25, versículo 13. En Mateo capítulo 26, versículos del 38 al 41. Y en Lucas capítulo 18, versículo 1. Exhortación que también encontramos en 1 Pedro 5:9, en 1 Tesalonicenses 5:17, en Filipenses 4:6, en Colosenses 4:2 y en Romanos 12:12. La vigilancia requerida se refiere primordialmente a la espera en fe de la contestación de las peticiones y súplicas hechas a Dios, con una actitud de disposición pronta en esperar vigilantemente y actuar en todas las situaciones, ceñidos los lomos con la verdad, tal como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Entonces, ahora ya tenemos elementos para realizar un autodiagnóstico que nos permita evaluar nuestra situación espiritual. Tenemos los elementos para predecir nuestro futuro según la voluntad de Dios y su tratamiento si no hemos estado haciendo como Dios quiere que hagamos. Otro tema es la vida de oración de la iglesia. En la iglesia, la vida de oración también es un buen indicador para medir el nivel de vida espiritual de la iglesia. Lamentablemente, a menudo se observa en las iglesias lo siguiente:
Primero, no existe dentro de sus actividades un culto o servicio de oración. Segundo, si hay culto o servicio de oración, es a la actividad de la iglesia a la que menos miembros de la iglesia asisten. Tercero, a menudo ni los líderes de la iglesia asisten ni están presentes regularmente en los cultos de oración. Cuarto, es inhabitual, extraordinario, poco común que los jóvenes asistan a los cultos o servicios de oración. Y quinto, en algunas iglesias, el culto o servicio de oración está en peligro de extinción o ha sido suprimido por falta de interés de los miembros de la iglesia. La oración es un claro indicador de nuestro crecimiento y nuestra situación espiritual. La Biblia, la maravillosa palabra de Dios, nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos redarguye sobre nuestra vida de oración, sobre nuestra actitud hacia ella y sobre cómo nosotros desarrollamos nuestra vida de oración, que finalmente nos ha de llevar a tener una comunión íntima con Él durante todos los días que tengamos que vivir sobre esta tierra. ¿Qué remedio hay para tratar y trabajar con nuestra indiferencia en cuanto a la oración? El conjunto de estímulos y la orientación más eficaz para llevar una vida sana de oración debe ser, primero, nuestro deseo de seguir el ejemplo de vida de oración de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida de oración, tal como lo dice Efesios 5:1, que nos exhorta a ser imitadores de Dios como hijos amados, y 1 Juan 2:6, que nos exhorta a que debemos andar como Él anduvo. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que nos dice que cada uno de nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segundo, nuestro deseo de estar con Él, nuestro deseo de tener una comunión íntima con Él, demostrarle tangiblemente nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud, demostrarle la necesidad que tenemos de hablarle para compartirle lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, con la plena convicción de que Él nos oye, de que Él nos comprende y de que Él puede ayudarnos. Tercero, nuestro deseo de ser obedientes a lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. En Lucas capítulo 18, versículo 1, que es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recordando lo que Él también dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuarto, la experiencia del gozo cumplido cuando pedimos y recibimos, cuando buscamos y hallamos, cuando llamamos
y se nos abrió, tal como lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo en Lucas capítulo 11, versículo 9. Entonces, ya tenemos elementos para realizar un autodiagnóstico que nos permita evaluar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? Tenemos elementos para predecir desde la perspectiva de Dios nuestro futuro y los elementos para su tratamiento. Reconozcamos nuestra necesidad de orar siempre y no desmayar. Hagámoslo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Señor, ¿qué sería de nosotros si siendo tus hijos no tuviéramos tu bendita palabra que nos enseña y nos instruye, pero también nos corrige y nos redarguye para conocer exactamente cuál es tu voluntad? Pero también en este momento que nos sirve como un instrumento que contiene indicadores para poder medir nuestro crecimiento espiritual y nuestra situación espiritual. Señor, gracias por tu bendita palabra que nos corrige y nos redarguye en lo más profundo de nuestro ser. Y que hemos aprendido hoy que un indicador claro de nuestro crecimiento y situación espiritual es la situación de nuestra vida de oración. Y Padre, te queremos pedir perdón porque la hemos descuidado. Y porque, Señor, nosotros hemos abierto puertas para que el enemigo tome control y gobierne nuestra voluntad para no acercarnos a ti en oración. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos perdones y que a partir de hoy, Señor, podamos darle el valor que tiene la oración en nuestras vidas y buscarte a ti en oración con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, Señor, para llegar a tener una comunión íntima contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.